Amistad de Puebla presenta. Pues qué tal, familia, buenos días. Gracias por estar aquí, qué gusto estar una vez más con ustedes. Y les voy a invitar, si nos ponemos de pie, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. No podemos hacer esto sin la ayuda del Espíritu Santo, pero gracias a que tenemos a nuestro ayudador con nosotros, que nos ayuda a comprender los misterios de su palabra. Este fin de semana escuché algo que aún Dios impactó mucho mi corazón, que decía: la revelación vence la información. Y es lo que vamos a orar ahorita, que la revelación del Espíritu Santo en nosotros venza la información, porque no estamos aquí para aprender información, no estamos aquí para llenarnos de conocimiento, estamos aquí para obtener la revelación del cielo que nos transforma. Amén. Así que ¿por qué no levantas tus manos y solamente le dices: Espíritu Santo, aquí estamos, Señor, abiertos a ti, Señor, a lo que tú quieras hacer. En esta hora, Señor, pedimos un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo Jesús, Señor, que nos ayude a comprender, Señor, cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es tu amor, Señor. Espíritu Santo, ven y abre nuestros ojos para verte a ti. Espíritu Santo, ven y abre nuestros oídos. Espíritu Santo, abre aún nuestro entendimiento para entender lo que tú quieras hablarnos en esta mañana. Nos abrimos completamente a ti, y que venga la revelación del cielo a este lugar, que venga la revelación del cielo a cada corazón y que venza toda la información. No queremos teoría, no queremos información, no queremos conocimiento, queremos a Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Y pues vamos a tratar de terminar el capítulo que hace 8 días estuvimos estudiando, y es precisamente el capítulo número 6. Yo te voy a invitar a que abras, por favor, tu libro en la página 103. Vamos a partir desde ahí. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? Ok, entonces vamos a seguir un poquito con esto. Y el tema de este capítulo es propiciación. Di conmigo: propiciación. Propiciación. Y dice ahí un eslogan que es como el corazón, la esencia de lo que es la propiciación. Al empezar el capítulo dice: siendo salvos ¿de qué? De su ira. Siendo salvos de su ira. Eso es la propiciación. Pero vamos, hace 8 días tomamos como base un pasaje de la Biblia que menciona en este capítulo, que se encuentra en Romanos capítulo 3 versículo 23, que está ahí en tu página 103. Si tú quieres abrir tu Biblia o si me quieres seguir desde tu libro, vamos a volverlo a leer todos juntos, aún con tu voz fuerte, léelo. Y dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok. Ya hace 8 días fuimos desglosando y estudiando un poquito más profundo cada parte de este pasaje, y solamente terminamos este pasaje, termina esta cita bíblica diciendo que todo esto que Dios hizo, el sacrificio, la salvación, la cruz, el que Dios derramara su sangre en una cruz, ¿cuál fue el objetivo? ¿Por qué es que Dios lo hizo? Viene al final de este versículo 25. ¿Quién me puede decir? A ver, ¿para qué? Para manifestar su justicia. Dice ahí en la última parte: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué es que fuimos justificados gratuitamente por su gracia? Porque Dios el Padre estaba manifestando su justicia. ¿Por qué es que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz? Porque Dios estaba manifestando su justicia. ¿Por qué es que Jesucristo derramó su sangre ahí en una cruz? Porque es que Jesucristo fue molido, quebrantado por ti y por mí, porque Dios estaba manifestando su justicia. Jesucristo es la manifestación de la justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios muestra justicia? A través de Jesús. ¿Cuál es la medida, el estándar de justicia, de algo justo para Dios? Su Hijo Jesucristo. Y por eso es que Dios envió a su Hijo para manifestar aquello que es justo, para manifestar su justicia. ¿Sabes que hoy en día, si tú ves las noticias, si tú ves las redes sociales, hay un clamor en esta tierra, en esta sociedad, por que se haga justicia? ¿A poco no?
ves marchas, personas aún, ahorita en Facebook, luego ves videos de personas que asaltan, personas que hacen crímenes, y ahí ves en los comentarios que se haga justicia, ¿verdad? Que los metan a la cárcel, que reciban su castigo. Y entonces nosotros como humanos, como sociedad, hemos creado un concepto de justicia que es muy diferente a lo que Dios piensa cuando habla de justicia. Cuando Dios manifiesta su justicia, no es la justicia que tú y yo muchas veces conocemos. ¿Por qué? Porque la justicia a la cual tú y yo estamos acostumbrados es una justicia que dice, vamos a darle a alguien de acuerdo a lo que se merece, de acuerdo a lo que hizo, ¿verdad? Por eso es que exigimos, si alguien hizo algo malo, necesita recibir un castigo. Si alguien hizo algo bueno, necesita recibir una recompensa. Entonces pensamos, crecemos creyendo que eso es justicia, darle a alguien según lo que se merece, ¿cierto? Entonces cuando estamos diciendo, Dios, manifiesta tu justicia, Dios, haz justicia, imagínate si nosotros recibiéramos lo que nos merecemos. Piensa tantito. Cuando tú dices, Dios, que se haga justicia. Si ahorita que pasamos este fin de semana lo del temblor, ¿verdad? Y vemos los huracanes, que aún sin duda vemos aún las personas, los generales de la fe hablan aún de los juicios de parte de Dios. Pero vemos que aún Dios es el creador de todo el universo. Él tendría el poder para destruir todo en un instante. Y Él solamente manda señales moviendo la tierra, ¿verdad? Y nos espanta tantito. Imagínate si toda la tierra, si toda la humanidad recibiéramos todo lo que nos merecemos. Y quiero decirte, hubo alguien que sí recibió todo lo que tú y yo merecíamos. Todo. Jesucristo. Y por cuanto Él recibió todo lo que tú y yo merecíamos, ¿cuántos se espantaron con el temblor? ¿Viste el poder de Dios ahí moviendo la tierra y te espantó? Imagínate el poder, la ira de Dios descargada sobre Jesús en esa cruz. Eso que Jesús padeció, eso que Jesús sufrió, era algo que tú y yo merecíamos. Pero gracias damos a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo y tomar nuestro lugar. Amén. Y de eso se trata la propiciación. Por eso dice aquí, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabes? Por ejemplo, en español, hablando de justicia, solamente conocemos lo que es la palabra justicia, que hablando en términos legales es lo que te acabo de decir. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la cultura americana, ahí podemos entender un poquito más lo que es justicia, hablando en lo que Dios quiere expresar en su corazón. En Estados Unidos, en el idioma inglés, existen dos palabras para definir justicia, que es justice, que es lo que te estoy hablando, cuando alguien recibe lo que se merece, el castigo o el premio de acuerdo a su comportamiento, pero también existe otra palabra que es righteousness. Y esto nos habla de una condición, algo que hace Dios en el corazón de los hombres al declararlos justos, al declararlos inocentes. Tú y yo merecíamos una condición de muerte, tú y yo merecíamos un castigo, pero recibimos esta justicia, este righteousness de Dios, que es una condición de alguien que está justo y bien. Es como si tú te presentaras delante de Dios y como si nunca hubieras pecado. Esa es la justicia de Dios. El que Jesucristo hubiera recibido tu castigo, mi castigo, ahora la posición en la cual tú y yo estamos, no es que, bueno, Dios nos perdona, Dios nos lava, sí, hace todo eso, pero ¿sabes qué hace contigo? Te pone en una posición como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubieras hecho nada malo. Y todos están pensando en todo su trayectoria, su lista, su pergamino de cosas que han hecho. Pero sabes, si tú crees en Jesucristo y en lo que Jesucristo ha hecho, y tú estás, como veíamos hace 8 días, en Cristo, ahora su perfección es tu perfección. Y por eso es que Dios manifestó su justicia de esta forma, porque era la única forma en la cual Él lo podía hacer. Entonces, todo lo que Dios hizo fue para manifestar su justicia. La justicia que conocemos nos diría, tú eres culpable. La justicia de Dios le dijo a Jesús, ahora tú recibes todo el castigo para que ahora todos los que van a creer en mí puedan ser declarados inocentes. Esa es la justicia de Dios y es la forma en la que Dios manifiesta su justicia. Y vamos a seguir con la lección en la página 106, por favor.
106. Así terminamos hablando de lo que es la propiciación. Y dice ahí: por lo que Dios es propicio hacia los creyentes y hacia el mundo entero al entregar a su Hijo como propiciación. Y dice aquí 3 cosas sobresalen. De lo que hemos hablado hace 8 días, la semana pasada y ahorita en lo que hemos estado hablando, sobresalen 3 cosas que vamos a estudiar. La primera es la gravedad del pecado. ¿Sabes que el pecado es algo grave? No es cualquier cosa. Si no, Jesús no hubiera muerto en una cruz. Si no, Dios hubiera resuelto el problema del pecado y el problema de la maldad de otra manera, no enviando a su Hijo a morir por nosotros. Pero por cuanto el pecado es algo grave, es algo fuerte, la forma de solucionarlo también tiene que ser algo fuerte. Y lo único fuerte que pudo solucionar esto fue Jesús y su gracia sobre nosotros. Entonces, ¿qué es el pecado? Porque para entender la salvación tenemos tú y yo que entender nuestra condición. Para entender qué tan grande salvación tenemos que entender qué tan miserables éramos sin Jesús. ¿Y de dónde es que Dios nos rescató? La gravedad del pecado. ¿Qué es pecado? Y te lo voy a definir en algunas formas, porque a veces pensamos que pecado es mentir, pecado es robar, pecado es el adulterio, pecado es fornicación. Y sí, pero quiero decirte, todo eso solamente son los síntomas. La enfermedad es otra cosa. Es como cuando tú te enfermas, ¿verdad? Y tienes tos, a lo mejor te fluye la nariz. Esos son los síntomas. ¿Cuál sería la enfermedad? Gripa, un resfriado, alguna infección que tienes. Y a veces lo que queremos es solamente atacar los síntomas. Por ejemplo, hay muchas medicinas ahora que en 30 minutos te quitan los síntomas de la gripa, ¿cierto? Y no estoy haciendo comercial aquí, pero el punto es que lo que estas medicinas hacen es atacar solamente los síntomas, sin ir a la raíz, al verdadero problema de lo que está ocasionando estos síntomas. Y tú y yo muchas veces venimos delante de Dios, a ver, Dios, arréglame, ¿verdad? Límpiame, quita esto que se ve superficialmente. Pero el pecado es algo profundo, es algo interno, que si Dios no viene y lo quita y lo arranca de nosotros, vamos a seguir caminando de la misma forma. Y sabes, pecado no es otra cosa más que preferir otras cosas antes que Dios. Eso es el pecado, preferir otras cosas antes que Dios. Pecado es despreciar la gloria de Dios. Tú y yo venimos y hablamos por cuanto que todos pecaron. Todos venimos en una condición de desprecio a Dios, de despreciar la gloria de Dios. Dice Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien desee lo bueno, no hay quien quiera a Dios. Si tú estás aquí no es porque tú deseabas a Dios, es porque Dios te deseaba a ti, porque Dios te buscó a ti y te trajo aquí con su gracia y su misericordia. Pero nuestra condición es una condición de desprecio hacia Dios, de rechazar la gloria de Dios. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. No hay contacto entre la gloria, la hermosura de Dios y la maldad y la fealdad y la miseria de nuestro pecado. Y eso es pecado. Lo que pasó con Adán y Eva, ¿sabes? El problema cuando Dios los puso a Adán y Eva en el jardín, les dio solamente un mandato: de este árbol no vas a comer. ¿Cuál árbol era el que no tenían que comer? Del conocimiento del bien y del mal. Solamente les dijo eso. Y sabes, no era que Dios tenía un problema con el fruto, con la manzana, el mango, lo que a lo mejor nosotros hemos visualizado que es una manzana, pero Dios no tenía problema con que Adán y Eva se comieran una manzana. El problema no era que comieran el fruto de un árbol. El problema no era que Él quería prohibir que este árbol no lo comieran, sino lo que este árbol simbolizaba. Y lo que hasta el día de hoy tú y yo venimos cargando, lo que ellos hicieron y hacia dónde ellos se metieron ahí en ese huerto. Lo que este árbol simbolizaba, dice, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, al tú comer de este árbol, tú decías, Dios, yo desprecio que tú me digas que está bien y que está mal, porque yo puedo determinarlo por mí mismo. Entonces, ¿cómo?
Dios, tú eres, porque Dios puso a Adán y Eva y Él los guiaba, Él les decía lo que tenían que hacer, se comunicaba con ellos, los gobernaba, Él es el autor de toda la sabiduría, los cuidaba, les mostraba qué era lo mejor para ellos. Y de pronto llegó un momento en el cual ellos dijeron: Dios, no te necesitamos, nosotros podemos saber qué está bien y qué está mal. Y eso es lo que hasta el día de hoy tú y yo venimos cargando. Pensamos que tú y yo tenemos la capacidad para determinar lo que está bien y lo que está mal, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, aún fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Por eso es que tenemos tantos problemas, por eso es que batallamos con un chorro de cosas, porque pensamos que tú y yo sabemos qué es lo mejor para nosotros. Pero quiero decirte, estar bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, es decir: Dios, yo no sé, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Así como el plan original era que tú me gobernaras por completo, eso es lo que yo quiero vivir. No quiero determinar yo lo que está bien y lo que está mal. Lo que Dios les estaba prohibiendo y lo que les estaba diciendo al decir no coman de este árbol, les estaba diciendo: no traten de tomar mi lugar. Iglesia, no tratemos de tomar el lugar de Dios, porque no nos corresponde. Aquel que sabe qué es bueno y qué es malo para nosotros es Dios. Por eso es que el pecado, cuando tú caes, por ejemplo, en fornicación, que es un síntoma, la raíz es que tú estás despreciando y diciendo: Dios, yo desprecio el plan perfecto que tú tienes para mi sexualidad. Cuando tú caes en adulterio, es decir: Dios, yo desprecio el plan que tú pusiste de una familia y yo hago mi voluntad al hacerlo de esta forma. Y sabes, pecado es un adulterio. Preferimos a otra persona antes que con aquella que tenemos un pacto. Preferimos otras cosas antes que Dios. Y es la gravedad del pecado. Tú y yo estamos sin Cristo, sin Dios, traicionando, despreciando a Dios. No es porque a veces, ¿verdad?, crecemos pensando: no, este pecado no está tan mal. Esta es una mentirita blanca. Esto no le hace daño a nadie. ¿Sabes? El pecado te hace daño a ti y le hace daño a todos los que están a tu alrededor. Y tarde o temprano el pecado te va a matar. Porque el pecado es algo grave. Estaba leyendo un comentario que decía: no porque pecamos somos pecadores. A veces tú haces algo, te enojas, sí, híjole, ya soy un pecador. O ves que alguien hace algo y dices: ah, ese pecador. Pero sabes, no porque pecamos somos pecadores, sino porque somos pecadores es que pecamos. ¿Me agarraste? Te lo voy a volver a decir. No porque pecamos somos pecadores. El que tú peques no te hace un pecador, sino porque tú naces en una condición de pecador, es que pecas, es que corres a hacer el mal. Es que si tuvieras la oportunidad, harías con tu vida un caos. Si hoy más o menos ahí la llevamos, no es porque seas muy bueno, sino es porque su gracia te ha alcanzado y aún te detiene de hacer muchas cosas. Pero en esa condición nacemos, siendo pecadores, y de ahí es de donde Dios nos quiere rescatar. Y si no experimentamos, ¿sabes? Cuando tú y yo entendemos nuestra condición, lo que tiene que venir a nuestra vida es un quebrantamiento. Aún habla la Biblia de una tristeza que lleva a un arrepentimiento. Si tú no has experimentado el decir: soy un pecador, miserable de mí, necesito un Salvador, tú no has experimentado lo que es salvación. Porque Dios viene a rescatar a aquellos que saben que están perdidos, no aquellos que se creen sanos. Por eso es que la iglesia, ¿verdad?, es un lugar donde, como un hospital, donde vienen los enfermos, venimos los enfermos porque necesitamos ser sanados. Y sabes, nuestra enfermedad es una enfermedad terminal, no es una gripa. Es una enfermedad terminal que nos va a llevar a la muerte si no reconocemos que necesitamos un Salvador. Si no clamamos por misericordia y por gracia, si no creemos en el sacrificio suficiente de Jesucristo, tú y yo vamos directito a la muerte, directito al infierno. Por eso dice aquí, debemos destacar la gravedad de nuestro pecado. Porque si tú y yo no experimentamos la autodevastación de tu condición, o sea, el de sentirte devastado,
Saber que necesitas un Salvador, sentirte miserable, muerto. Si tú no experimentas eso, vas directo a una devastación. Porque Dios viene a rescatar a aquellos que saben que están perdidos. Por eso es que hay mucha gente afuera que tú le dices, es que necesitas un Salvador. No, estoy bien. Y cuando todo va bien, no necesitamos un Dios. Pero aún, y yo creo que es parte del cumplimiento, este tiempo de cosecha que vamos a vivir en los próximos meses, días, aquí en México, a lo mejor Dios va a tener que venir a sangolotearnos tantito, pero va a ser la única forma de reconocer, necesitamos un Salvador. Y tú y yo necesitamos un Salvador. Y gracias que ya tenemos un Salvador, ¿cierto? Que tenemos a Jesús en nosotros, con nosotros. Y esa es la propiciación. Pero dice aquí, no solamente entender la gravedad del pecado, sino también entender la grandeza de la obra redentora de Cristo. El remedio para esa enfermedad terminal que tú y yo tenemos es la obra redentora de Cristo Jesús. No es que te metas a un ministerio, porque a veces, me meto a un ministerio para calmar mi culpa, para sentirme mejor. No es que hagas un ayuno de 10 días para que así Dios te ame más. Lo que viene a remediar nuestra condición de pecado, nuestra condición de muerte, es creer en la obra redentora de Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho, que nuestros ojos se abran para ver el sacrificio, ese glorioso intercambio en el cual Dios dijo, yo te doy mi santidad y tú me das toda tu maldad. ¿Crees que es lo que Dios hizo? Eso fue lo que sucedió en la cruz. Dios dijo, ven, yo te doy toda mi perfección y tú dame toda tu imperfección. Yo te doy toda mi salud y bienestar y tú dame tu enfermedad. Gracias. Por eso la salvación es un glorioso intercambio. Veíamos también en capítulos anteriores, nosotros que hicimos, nada. Dios que hizo, todo. ¿Cuánto nos costó a nosotros la salvación? Nada. ¿Cuánto le costó a Dios? Todo. Le costó su Hijo Jesucristo. Entonces por eso tenemos que tener la grandeza de la obra redentora de Cristo. Y el número 3 dice, la amorosa invitación al pecador de apropiarse de esa obra redentora. Vamos a apropiarnos de esta obra perfecta de Jesús. Hay una amorosa invitación. Por eso yo les decía hace 8 días, esto no se trata de la historia de un Dios lleno de ira, que sí, lo vemos, pero gracias a que estamos de este lado de la cruz, después de Cristo, ahora esta es una historia llena de amor, de un Dios amoroso que está con los brazos abiertos, esperándonos a que vengamos y creamos en el Evangelio, creamos en su sacrificio y estemos en Cristo. Hay una amorosa invitación, así que a lo mejor si tú estás aquí y como que has escuchado, yo quiero decirte, Dios te está invitando a que creas en esto. Y una vez que creas en esto, tu vida no es la misma. Tu vida no es igual. Este problema del pecado, cuando tú te das cuenta, cada vez empieza a ser quitado. Las cadenas se rompen y empieza a caminar en el diseño original que Dios planeó para ti. Una vida de santidad como Él es santo. Amén. Por eso dice aquí, el concepto de propiciación se centra en la sangre de Cristo. La Biblia habla de que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre, por eso tenemos sangre. Dice, y menciona que Jesucristo derramó su sangre en la cruz y por este derramamiento de vida es que tú y yo tenemos salvación y estamos en una nueva relación con el Padre. A veces lo vemos y todo esto es por la fe, ¿cierto? El creer en el sacrificio es por la fe, porque no tenemos aquí a Jesús crucificado viendo cómo se derrama la sangre y por eso es que no podemos que caiga la sangre sobre mí. A veces yo no sé cómo es que te imaginas que su sangre es que lava tus pecados. Todo esto es por la fe, pero me encantó el entender que en la sangre está la vida. Entonces lo que Dios estaba derramando para aquellos que estábamos muertos era vida. Lo que Dios estaba derramando en esa cruz para alguien muerto como yo era su vida, porque la vida está en la sangre.
Y la vida de Dios estaba siendo derramada a través de la sangre de Jesús. Por eso aún cantamos una canción que dice: su último aliento en la cruz, ahora vida nos da. Ese último aliento, cuando ya estaba ahí a punto, dice ahí la Biblia que entregó su espíritu, suspiró por última vez. Ese último aliento es tu aliento de vida para ti y para mí. La muerte de Jesús significa vida para nosotros. La cruz, que es un simbolismo de muerte, para nosotros es un simbolismo de vida. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, me le están cachando, están muy serios. Es porque el Espíritu Santo está hablando, ¿cierto? Pero entender esto que, por eso dice ahí abajito, y vamos a, ya casi al final del párrafo en la página 106 dice: pero expiación es una palabra impersonal, porque aquí nos habla el autor acerca de la diferencia entre expiación y propiciación, que dice que aún muchas traducciones han cambiado lo que es la palabra propiciación por la palabra expiación. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Dice: pero expiación es una palabra impersonal. Uno expía un crimen o un pecado, mas no a una persona. Y son los pecadores los que son confrontados con la ira de la persona divina, y es Cristo quien remueve esa ira. Dice aquí que expiación se trata de expiar, de quitar un pecado o un crimen de alguien. Es decir, cuando alguien es juzgado, lo expiamos, aún hablando en términos bíblicos, alguien que es expiado, que te quito tu pecado. Pero aún así, el pueblo de Israel presentó muchas veces sacrificios de expiación. Y la condición de perfección, por así decirlo, solamente tenía una fecha de caducidad. Les duraba un año. Y al año siguiente tenían otra vez que ofrecer un sacrificio de expiación por sus pecados, quitar todos sus crímenes, quitar todos sus delitos, quitar todos sus pecados. Pero la condición, lo profundo de ellos, no era cambiado. Seguían siendo un pueblo rebelde, seguían siendo un pueblo que rechazaba a Dios, seguían siendo un pueblo separado de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo, Cristo no solo es nuestra expiación, es decir, no solamente toma tus pecados, dice: ok, los elimino, tu lista, porque aún es lo que hace, ¿verdad? Quita la lista de nuestros pecados que nos condenan, sino que también es nuestra propiciación. Ahora nos restituye a un nuevo lugar. Nos pone, como les decía al principio, como si nunca hubiéramos pecado. Nos pone en una condición de perfección y de santidad completa. No solamente te dice: ok, ahí están tus pecados, sino que ahora te toma, te dice: no los tomo en cuenta, y ahora de aquí para adelante es como si nunca hubieras pecado. ¿Sabes que el sacrificio aún perdonó tus pecados pasados, presentes y aún futuros? Eso es lo que hace el sacrificio de cruz. Por eso es que nos conviene aferrarnos al sacrificio. Nos conviene creer en la obra redentora de Cristo. Cuando aún el pueblo de Israel, hablando de propiciación, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo adelanto, habla del propiciatorio. Cuando Pablo escribió esto en Romanos, diciendo que Cristo era nuestra propiciación, la misma palabra es la que se ocupaba para definir el instrumento, el lugar en el tabernáculo que se llamaba el propiciatorio, que ya lo vimos un poquito con nuestra pastora. Y el propiciatorio estaba en el lugar santísimo, era en el arca del pacto, era precisamente la superficie que estaba cubierta por querubines. Viene ahí al principio del capítulo el dibujo de este propiciatorio del arca del pacto. Y entonces lo que el sumo sacerdote tenía que hacer, una vez al año ofrecían el sacrificio de expiación, es decir, mataban, era una matazón de animales, y entonces el sumo sacerdote iba rociando la sangre por todos los instrumentos del tabernáculo hasta que atravesaba el lugar santísimo. Y entonces ahí, frente al arca del pacto, él tenía que rociar la sangre sobre el propiciatorio para apaciguar la ira de Dios.
porque Dios aún estaba acumulando su ira por los pecados del pueblo. Pero entonces venía el sumo sacerdote y presentaba la sangre, la ponía sobre el propiciatorio, y entonces de ese momento Dios recibía el sacrificio, veía la sangre, y entonces de esa forma era la única forma que su ira era apaciguada. Pero sabes, constantemente la voz de Dios a través del propiciatorio, si es que Dios recibía ese sacrificio, entonces Dios bajaba, descendía, y por ese propiciatorio era que se escuchaba la voz de Dios y se comunicaba con Moisés, dándole indicaciones de lo que tenían que hacer, dándole indicaciones con el sumo sacerdote de lo que tenían que hacer más adelante. Pero era a través de la sangre. Si lo que el sumo sacerdote no era agradable para Dios, no era presentable para Dios, ustedes ya saben qué pasaba con el sumo sacerdote: caía muerto. Muerto. Por eso es que le amarraban un lazo y las campanitas en sus vestimentas, porque todo el pueblo estaba ahí esperando, una vez al año, en el día de expiación, escuchando. Todavía se mueven las campanas, todavía hay sonido. Y si ya no se escuchaba nada, todos sabían que entonces lo que este sumo sacerdote había presentado no había sido agradable para Dios, y por eso había caído muerto. Y ellos no podían entrar a recoger el cuerpo, sino que lo jalaban por el lazo, porque era tan santo ese lugar que no podían presentar, sino igual caían como muertos. Y ahora tú y yo nos podemos presentar delante de Dios. Lo que el sumo sacerdote, aunque apaciguaba su ira, era un constante no de Dios. Ok, lo recibo ahora, pero no es suficiente. Y al año siguiente: lo recibo ahora, apacigua mi ira, ok, me controlo de no mandar mi juicio, pero no es suficiente. Y año tras año era no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Pero llegó un día en el que el Padre dijo: ahora sí, ese sacrificio es suficiente, una vez y para siempre. Y ahora tú y yo ya no tenemos que hacerlo año tras año, ya no tenemos que matar animales, ya no tenemos que ofrecer cosas, porque hubo alguien que ya se ofreció en nuestro lugar. Y el Padre dijo: ahora sí, consumado es. Esto sí es suficiente para mí y para ti. Le das gracias a Dios por eso. Yo no sé, esto si no te emociona, yo no sé qué es lo que te va a emocionar, pero es lo más glorioso que nos pudo haber pasado, el escuchar el sí es suficiente de Dios. Y aun cuando tú y yo la regamos, el Padre sigue diciendo: el sacrificio de mi Hijo sigue siendo suficiente para ti. Aun aunque caigas, lo que Cristo hizo es suficiente, sigue siendo suficiente para ti. Nuestra tendencia es, cuando la regamos: ahora yo quiero ofrecer cosas. No, ya estamos de este lado en un nuevo pacto. Por eso es que vivimos en un nuevo pacto, una nueva forma de vida, que ahora somos regidos por la vida que fue derramada a través de la sangre de Jesús. Esa es la propiciación. Jesús es nuestra propiciación, pero también es nuestra expiación. Dice ahí la página 107, la ira de Dios. Pero si Dios es amor, ¿cómo es que hablamos de su ira? ¿Cómo? Si Dios mató a su Hijo, ¿cómo es que Dios es un Dios lleno de amor? Porque Dios es un Dios lleno de amor, es que mató y descargó su ira sobre su Hijo, para que tú y yo ahora no suframos. Dice aquí: propiciación es la absolución del castigo de Dios por el pecado. Gracias a lo que tú puedes hacer, ¿no? Gracias a tu religión, gracias a tu buen comportamiento, gracias a tus buenas obras, sino que gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo. Jesucristo es el único calificado para ser el único suficiente Salvador para ti y para mí. Él fue el único calificado. No había otra persona. No había otra persona. Y aún el sumo sacerdote, por muy santo que fuera, no era suficiente, no estaba calificado. Pero Jesús era el único calificado para ser el único suficiente Salvador para ti y para mí. Dice ahí, vamos a leer lo que dice Romanos 1:18, entendiendo un poquito más lo que es la ira de Dios. Dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. ¿Contra qué? Toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y dice ahí, subraya en el verso anterior: ¿contra qué
es la ira de Dios. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia. Dice aquí que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Pero dice ahí en el 1 de Tesalonicenses 1:10 abajito, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabes? Propiciación es entender que la ira de Dios venía sobre toda impiedad e injusticia. Que la ira de Dios, lo justo era que viniera sobre tu impiedad, sobre mi injusticia. Pero la propiciación es entender que aun aunque esa ira venía sobre mi impiedad e injusticia, dice aquí, envió a Jesús, quien ahora nos libra de ella. La propiciación es entender que la ira de Dios que venía sobre mi impiedad e injusticia, pero que ahora vino Jesús a librarme de ella, tomando mi lugar. Eso es propiciación. Como les decía hace 8 días, lo que hizo Jesús es intercambiar esa ira que venía del Padre y ahora traducirla y dárnoslas a nosotros en forma de un favor divino. De forma que ya no recibimos la ira, el castigo, sino que ahora recibimos bendición. Eso es propiciación. Dice aquí que la ira de Dios venía sobre tu impiedad, sobre mi injusticia, pero vino Jesús y me vino a librar de ella. Nos vino a librar de ella, apaciguando la ira de Dios, quitándola de nosotros. Por eso dice ahí, la propiciación sucedió en la cruz. Al derramar su sangre, Jesucristo lo que hizo es quitarnos, alejarnos, librarnos por una ofrenda que es su propia vida, de la ira de Dios. Al derramar su sangre, Jesucristo lo que hizo es quitarnos, alejarnos, librarnos. Los que son papás y luego vienen ahí que tu hijo hizo algo, ¿verdad? Ya vienes ahí con el cinturón, la chancla, la vara, lo que encuentres, y ya vienes a descargar tu ira sobre tu hijo. Y de pronto algo sucede, te llaman por teléfono, los que somos hijos sabemos, ¿verdad? Y de pronto se les olvida a los papás porque algo les interrumpió y dices, ya la libré, ya no me tocó el castigo, ¿verdad? Ya no me pegaron, ya no me disciplinaron. Pero a lo mejor después se va a acordar. ¿Cierto? Ya cuando, ay, te doy ahora por la que también del otro día. Los papás tampoco no hacen eso. Por la que me debías. Pero lo que Dios hizo fue una vez y para siempre, de tal forma que aunque tú lo hagas, Él no dice, y ahora esto es por la que me debías y es por lo que vas a hacer mañana. No, ya fue hecho, fue completado, fue suficiente, fue perfecto. Fuimos librados, alejados. Nos quitó el castigo. Jesús vino a quitarnos el castigo. Jesús vino a quitarnos la muerte. Jesús vino a librarnos de la muerte. Jesús vino a librarnos de la ira de Dios. Jesús vino a librarnos del infierno. Es lo que vino a hacer Jesús. Si tú piensas que Jesús vino a darte una vida bonita, vayas a la iglesia, ¿verdad? Cantes canciones, tengas un ministerio, una casa bonita, te vaya bien. Jesús vino a hacer mucho más que eso, porque puedes tener una casa muy bonita e irte directo al infierno. Pero lo que Jesús vino a hacer es algo que no te da una casa bonita ni el dinero. Jesús vino a darte una vida eterna, una vida eterna, una vida eterna. Dice la página 108. Recuerda, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Dice, por ese pecado que había en nosotros, la ira de Dios nos apuntaba.
nos apuntaba, o sea, iba ahí directo hacia nosotros. Dice, su ira no es un enojo irracional e impersonal como el de los seres humanos, como el de los papás, como el de tú y yo cuando nos enojamos con alguien, el cual seguramente has presenciado alguna vez cuando alguien ha perdido la cordura y reparte su enojo sin lógica, ni razón ni relación contra todo y todos. Así no es la ira de Dios. Tenemos que entender que no es la ira que tú y yo conocemos como algo humano, porque aún en esa ira, quiero decirte, y es algo, un misterio y solo Dios puede hacer esto, pero aún aunque Dios tenga ira, Dios no peca, porque no es hombre como tú y como yo, no se enoja, o sea, no es alguien que tenga estos desplantes de ira, de enojo sin lógica ni razón, que a donde sea mandas el castigo. No, va mucho más allá. Dice aquí, porque la ira, así no... Dice, así no es la ira de Dios. Entendemos que es la manifestación personal de su carácter moral en contra del pecado. Es todo lo que Dios es, que es la manifestación de lo que Dios es, que va en contra de la maldad, que va en contra de la impiedad, que va en contra del pecado. Y por eso es que al presentar, al manifestar quién Dios es, hay un colapso entre la maldad y entre la santidad de Dios. Chocan, o sea, no pueden estar juntos, no pueden estar en el mismo lugar, y por eso es que la ira viene. Dice ahí, por lo que la ira de Dios es una manifestación de su persona hacia aquello que va en contra de su carácter, hacia aquello que va en contra de su carácter, hacia aquello que va en contra de Dios. Por eso es que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos semejantes a Dios, y cuando tú y yo hacemos cosas que no se asemejan a nuestro Creador, que no se parecen a nuestro Creador, es cuando viene la manifestación de su justicia. No porque Él diga, no, pues estoy enojado porque ya la regaste otra vez, porque ya otra vez caíste, y te estoy diciendo, porque es que otra vez la riegas. No, va mucho más allá. Lo que Dios está haciendo es que eso no se parece a mí. Cuando Dios manifiesta su justicia, te está diciendo, eso no es quien yo soy. Yo te creé para que seas como yo soy, a mi imagen y a mi semejanza. Y cuando tú y yo estamos pecando, estamos despreciando, estamos rechazando la gloria de Dios, estamos completamente alejados de parecernos a nuestro Creador. Y entonces lo que pasó con la humanidad fue creada para representar y expresar quién era Dios en esta tierra. Y por eso es que Dios tiene que enviar su ira, porque lo que sucede en esta sociedad, lo que sucede en este mundo, no es parecido a quien es nuestro Creador. Y lo que Dios quiere hacer es, el plan original es que todos ustedes se parezcan a mí, que todos ustedes actúen como yo, que todos ustedes caminen como yo, expresen como yo, amen como yo, se guíen como yo lo hago. Y por eso es que Dios tiene que venir a alinear las cosas en su amor. Por eso dice, al que ama, lo disciplina, ¿cierto? La disciplina no nos gusta, pero la disciplina es una muestra de amor. Hablar de ira no nos gusta, pero hablar de ira es hablar del amor de Dios. Porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es regresarnos, alinearnos a nuestro plan original. Así como Dios te creó y te diseñó desde el principio, Jesucristo mandó a Jesucristo para decirte, por medio de Él, tú vas a regresar a ser como yo pensé que tú fueras desde un principio. Jesucristo es el hombre perfecto, el cual Dios pensó. Así como Jesucristo es la forma en la cual Dios nos diseñó a nosotros. Y por eso es que ahora, estando en Cristo, caminamos en ese diseño original. En ese diseño original. Nos queda poquito tiempo, solamente quiero terminar diciendo, dice la página 109, en un cuadrito dice, la ira de Dios es verdadera, existe y va en contra del pecado. Es verdadero esto que te estoy hablando. Dice, dicha ira emana del carácter santo y ¿qué? Y amoroso de Dios. Todo esto que hemos estado hablando, a lo mejor con palabras diferentes, no te estoy diciendo, ay, Dios te ama, ¿verdad? Y no importa, no, todo esto que vimos es hablar de un Dios de carácter santo y amoroso. Y mientras más tú quedes asombrado de esto, más tú vas a caminar en la realidad de esto. Mientras más quedes cautivado por el sacrificio,
más el sacrificio va a ser una realidad en tu vida y en mi vida. Dice ahí abajito, y vamos a terminar diciendo esto, porque aquí habla acerca de, tú sabes la historia del pueblo de Israel, cuando fue la Pascua y mandó que una plaga, que era la última plaga, de matar a todos los primogénitos, ¿cierto? Y lo que les dijo al pueblo de Israel es: yo voy a pasar el ángel de la muerte por todas las casas, pero ustedes lo que tienen que hacer para librarse de este castigo es matar a un cordero sin mancha y poner la sangre en sus dinteles, en sus puertas. Entonces, cuando el ángel de la muerte pase y vea la marca de la sangre, va a ser una señal y yo no voy a herir a los primogénitos de ese lugar. Y entonces terminamos esto que dice en Éxodo 12 y el 13: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar. Di conmigo: la sangre servirá para señalar. Dice: las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Sabes, la sangre sirve de señal. La sangre de Jesús en nosotros sirve de señal para que el Padre pase de alto, pase de largo y no nos hiera con el castigo que merecemos, sino que la sangre de Jesús en nosotros lo ve Dios y dice: es una señal de que Él es un redimido. La sangre sirve de señal del pacto que hay en nosotros. La sangre en nosotros sirve de señal de la gracia que hay en nosotros. La sangre sirve de señal de la salvación que hay en nosotros. La sangre sirve de señal de la marca que dice: tú eres mío, tú me perteneces. Tú has creído en Jesucristo, tú has creído en mi Hijo, y ahora, por cuanto has creído en mi Hijo, ahora tú eres mi hijo. Ahora tú y yo somos hijos, somos parte de esta familia. Aquí en este pasaje puedes ver muy claro cómo es que la ira pasa de largo cuando hay sangre de por medio. Y por cuanto hay sangre de por medio, ahora tú y yo no recibimos castigo ni muerte, sino recibimos la vida y la bendición de Dios. Amén. Puedes agradecer, levantar tus manos y solamente decirle: Dios, gracias. Gracias por tu sacrificio, gracias. Aún, ¿por qué no le dices gracias? Sí, pero fuerte, dile: gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por rescatarme. Gracias por tu salvación. Gracias por tu gracia. Gracias por este glorioso intercambio, Señor. Gracias, Dios, lo recibimos y creemos en Él. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.